El día de ayer estuvimos dando las clases del colegio. Vamos muy bien, gracias a Dios. Estamos emocionados, estamos también agradecidos porque el Señor está mostrando su gracia a través de las clases que están recibiendo nuestros hermanos, más de 20 alumnos. Y yo no sé cuántos seminarios o colegios pueda haber que cuenten con solamente pastores como maestros, y esta es una bendición que nosotros tenemos. Casi 12 o 15 pastores son maestros de este colegio, y les rogamos que estén orando por el colegio. Y aquellos hermanos que todavía no tienen el privilegio de apoyarnos, les habíamos pedido 50 pesos al mes. Solo 50 pesos al mes, vienen siendo menos de 2 pesos diarios. Con eso ustedes pueden apoyar. ¿Saben cuántas personas respondieron a esta petición que les hice hace ya varias semanas? Solamente 12 hermanos de esta congregación. 12 hermanos. Y somos más de 200. Yo espero que lo consideren, porque esto es además de los otros rubros que ustedes tienen anotando ahí en su sobre. 50 pesos al mes es lo que les rogamos, y con eso vamos a poder pagarles a algunos para que no dejen de estudiar. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Siempre confiamos en ti, Señor, para que tú nos ilumines, para que tú puedas traer a nuestra vida hoy la revelación de tu palabra. Tu promesa fue que tu Espíritu nos guiaría a toda verdad, nos enseñaría, nos redarguiría, nos consolaría. Padre, gracias por recibir nuestras alabanzas y gracias porque nosotros podemos recibir tu palabra. Edifícanos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. El día de ayer, precisamente en nuestro devocional, que es la primera hora de nuestras clases, el Señor nos daba un pasaje basado en el libro de Nehemías. Y aunque para hoy yo tenía otro mensaje, tuve un sentir de mayor carga en relación a lo que ayer estábamos recibiendo en el pan diario. Y quiero compartirlo con ustedes. Yo le puse por título a este estudio una sola pregunta: ¿la misma naturaleza? ¿La misma naturaleza? Vengamos al capítulo o al libro de Nehemías, y va a ser en el capítulo 8 y 9 específicamente lo que vamos a revisar en esta tarde. Pero quiero hacer un recorrido para ubicarnos en el tiempo y poder comprender mejor las circunstancias que rodearon lo que hoy vamos a analizar. ¿Quién fue Nehemías? Hijo de Acalías. ¿Quién fue Nehemías? Un sirviente del rey Artajerjes, que tenía al pueblo de Dios como esclavos porque fueron deportados por su mal comportamiento y estaban enfrentando y sufriendo esa deportación como esclavos, como servidumbre de Artajerjes y todo el pueblo que los había mantenido oprimidos. Y nos dice la palabra del Señor que Nehemías estaba muy triste por la condición en la que se había quedado Jerusalén y todo el lugar de donde ellos habían sido llevados cautivos. Las puertas derribadas, las puertas quemadas. Se entera Nehemías de esto y dice que cuando oyó estas palabras se sentó y lloró.
Hizo duelo por algunos días, ayunó, oró delante de Dios y le pidió al Señor que tuviera misericordia. Artajerjes se da cuenta de la condición del estado de ánimo de su copero y entonces le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es tu tristeza? Y Nehemías de inmediato le dice: es que la situación en mi país está para llorar. Y el rey, que lo amaba mucho, le dijo: ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué deseas? Y sabemos cómo él oró a Dios en ese momento, una oración que le han llamado oración relámpago. Y el Señor puso en la boca de Nehemías el rogarle al rey que le diera permiso de ir a edificar o a reconstruir, a restaurar las puertas y las murallas de la ciudad de Jerusalén. Finalmente Nehemías sale y anima al pueblo que estaba cautivo a que lo acompañaran para que pudiera él hacer la labor de restaurar todo lo que estaba quemado y derrumbado. Así, él reparte el trabajo de reedificación entre todos los que estuvieron dispuestos a acompañar a Nehemías. Y cuando llega, se da cuenta que no iba a ser tan fácil, porque había enemigos que se oponían a la restauración. Siempre va a haber enemigos cuando nosotros queremos caminar como Dios quiere, cuando pensamos en restaurar nuestras vidas. El enemigo siempre va a tratar de estorbar para que no subamos, sino para que estemos donde estamos o más abajo, si es posible. Así que cuando llegó Nehemías, empezó a organizar no solo el trabajo, sino la vigilancia para poder realizar el trabajo y sacar adelante lo que era el proyecto. Y vinieron los enemigos y empezaron a criticarlos y empezaron a amenazarlos y empezaron a decirles: no van a poder levantar esto, ustedes están queriendo rebelarse. Y entonces Nehemías no hizo caso, no escuchó los ataques, buscó a Dios, Dios los respaldó, Dios los ayudó y comenzaron la restauración tanto de los muros como de las puertas. Muy bien. Nehemías junto con Esdras era una pareja de profeta y sacerdote muy especiales. Comenzaron a darse cuenta de qué forma iban a poder completar la obra. De manera que entonces hubo un gran clamor en medio del pueblo y pues la gente que estaba ahí también estaba enojada cuando estaba viviendo de esa manera, porque había algunos del mismo pueblo que estaban cobrándoles intereses a los hermanos. Tú no prestas a rédito, ¿verdad? Eso espero, porque si no te vas a ir al infierno. Bueno, pues de inmediato Nehemías se preocupó porque ya no estuvieran cobrando rédito por lo que prestaban. Y entonces les dijo: ustedes tienen que devolverle sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. Perdónenle la deuda del dinero, del grano, del vino, del aceite. Y entonces aquellos arrepentidos dijeron: vamos a devolverles, ya nada les vamos a demandar. Y la congregación dijo: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Restauran en este sentido algo que estaban haciendo muy mal. Y dice la palabra del Señor que los primeros gobernadores que fueron antes de mí, les está diciendo,
Tomaron de ellos por pan y por vino más de 40 siclos de plata. Tomaron a sus criados, se enseñorearon del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Una restauración nos va a llevar a cambiar las cosas que están afectando para que vuelvan a ser como eran, para que vuelvan a ser como Dios quiere que sean. Y en nuestras vidas seguramente hay muchas cosas que necesitamos revisar para que vuelvan a ser quizá como habían sido al principio, o si nunca han sido como Dios quiere, para que nosotros podamos hacer lo que Dios está esperando de nosotros. Amén. En el capítulo 6, la historia nos habla de algunos personajes que siguieron atacando la posibilidad de la restauración y siguieron ellos, por un lado, construyendo y por otro lado, vigilando que no los fueran a atacar para dejar de hacer la obra. Amenazaron a Nehemías, amenazaron a Esdras, les dijeron los van a matar, les va a ir muy mal, huyan porque ya no es posible que ustedes se salven. Y pues fue muy bonita la manera como respondieron estos hombres y dijo, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse? No entraré. Y entendí entonces que Dios no los había enviado, porque ellos decían que Dios los había enviado, sino que hablaban estas profecías contra mí, porque fueron sobornados para hacerme tener miedo, para que pecase y para que sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Entonces, cuando los enemigos escucharon que él iba a estar firme, todos esos enemigos se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Y así entramos al capítulo 7, en donde nos da una lista muy grande de todos los que regresaron para construir. Por cierto, marqué aquí en el versículo 47 a un señor de apellido Querós. Ahí está, ¿lo han leído? Pues yo ahí estoy, yo ahí me siento. Bueno, lo importante empieza en el capítulo 8. Y ahí es donde quiero hacer énfasis. Miren, una vez que ya está construida gran parte de lo que había sido destrozado, la Biblia nos habla de lo que Esdras hizo para finalmente lograr que todo fuera restaurado plenamente. ¿No está más importante la restauración de una casa, por ejemplo, como la restauración de la casa? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No es más importante tener un buen trabajo y ganar dinero como estar bien con Dios y caminar aunque uno sea pobre? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿No es más importante que nuestros hijos terminen una carrera a que nuestros hijos sean salvos y conozcan a Dios? Ojalá y de veras lo crean. Porque yo he escuchado a algunos papás que se preocupan tanto porque los hijos estudien, como que fuera lo más importante. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que sean salvos. Lo más importante es que conozcan a Dios. Si estudian y terminan una carrera, qué bueno. Pero eso no es lo más importante. ¿Están de acuerdo conmigo? Lamento que algunos, buscando esa restauración y ese adelanto en sus hijos, dicen, mijito, acuérdate que primero está tu escuela. Así que hoy no vas a la reunión de la iglesia porque primero es tu tarea. Y con esto ya están mostrando a sus hijos y están enseñándoles lo que no es primero. ¿Sabes qué, hijo? Deja tu tarea. Primero vamos a la iglesia, a la reunión. Y en todo caso llegas y te desvelas y la haces. Pero primero es alabar a Dios. ¿Ustedes hacen eso? No es cierto. La mayoría no hace eso. La mayoría pone más énfasis en lo que no es lo más importante. Yo prefiero tener hijos burros, pero salvos, a tener hijos muy estudiosos que se vayan a ir al infierno. Pues en el capítulo 8,
Esdras se preocupa por leerles la ley a todo el pueblo que estaba allí en Jerusalén. Juntó a todos y le trajeron el libro de la ley. Y entonces se paró, como estoy yo ahorita ante la congregación, eran miles, mujeres, hombres y hasta los niños. No estaban en su salón de clases, estaban con los adultos. Y dice que leyó el libro de la plaza, en la plaza que está delante, desde que salió el sol hasta las 12 del día. Ya me imagino a todo el pueblo con los niños ahí. Tantas horas oyendo la Biblia. Y dice que incluso Esdras estaba parado sobre un púlpito de madera que habían hecho para poder compartirle. Abrió el libro Esdras y estaba más arriba que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. ¿Por qué creen que se puso de pie? Por respeto a la palabra de Dios, claro. Y bendijo Esdras a Dios. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Yo voy a ir, por favor, abran su Biblia en el capítulo 8. No se guíen por lo que está allí, a no ser que los hermanos muy diestros puedan ir siguiéndome, porque yo voy a brincarme muchos versículos. Se supone que me quedan 36 minutos ya nada más. Yo no sé si ya me descontaron. ¿A poco ya llevo 14 minutos ahorita? Qué bárbaro, cómo se va el tiempo. Bueno, en 36 minutos espero completar. Y dice entonces que Esdras, después de escuchar amén, amén, alzando sus manos, imagínenlo por favor, se humillaron y se postraron hasta la tierra todos. Y varios levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Bueno, dice aquí que después de todo este momento de escuchar la ley, al escuchar lo que Esdras les decía, porque ponía el sentido de modo que todos entendieran lo que estaba leyendo, dice que Nehemías y Esdras y los levitas lograban que el pueblo entendiera y que pudieran reconocer que ese día era un día santo, y les dijeron: no se pongan tristes, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si tú has llorado al leer la Biblia. Vayan y coman, beban, no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Desde ese día se compuso ese corito. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y todo el pueblo se fue a comer. Se obsequiaron regalos, tenían alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y así entramos al capítulo 9, hermanos. Tremendo capítulo. Yo he llorado con él. Yo espero que hoy tú recibas la bendición y te regreses a tu casa contento. Y comas hoy muy sabroso, como espero yo hacerlo. En este capítulo 9, Esdras conmina al pueblo y los lleva a estar arrepentidos y a confesar sus pecados. Los reúne y ese día estaban en ayuno, se habían quitado las ropas y se pusieron costales de yute y se habían cubierto la cabeza con polvo, señal de humillación total. Y comenzaron a confesar sus pecados y los pecados y maldades de sus padres. Volvieron a leer el libro de la ley hasta la cuarta parte del día.
Y durante otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Por favor, imaginen estos momentos. Se levantaron los levitas y dijeron: vamos a bendecir a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Que se bendiga el nombre suyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza, porque tú, Señor, eres solamente Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Tú hiciste la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú, Señor, vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres Jehová, el Dios que escogió a Abraham. Tú eres el Dios que lo sacó. Tú hallaste fiel el corazón de Abraham, Señor. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, hiciste señales y prodigios contra Faraón. Dividiste el mar delante de ellos, con una columna los guiaste en el día y con otra en la noche, Señor. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, les diste pan del cielo. Pero, Señor, reconocemos que nuestros padres fueron soberbios. Reconocemos que ellos endurecieron su cerviz, y ayer les decía que endurecer la cerviz es el cuello. Endurecer la cerviz es esto, voltéenme a ver, miren. Contrario a esto, miren. Endurecieron su cerviz. No escucharon tus mandamientos nuestros padres. No quisieron oír. No quisieron escuchar. No se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. ¿Tú te acuerdas de las maravillas que Dios ha hecho contigo? Pero ellos no quisieron acordarse de lo que había hecho Dios. Endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron escoger un nuevo jefe en lugar de Moisés para regresarse a Egipto. Y dice el versículo 17, pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso. Decía Rubén que había escuchado un canto que le conmovió, que dice: tal y como somos, nos amó. ¿Has sentido eso de parte de Dios? ¿De veras has sentido el contraste entre lo malo que eres y el amor de Dios? ¿Sí lo has experimentado? ¿Has podido decir: Señor, no merezco que tú me ames como me has amado? A pesar de todo, tú tienes misericordia de mí. ¿Lo has visto? ¿Lo has sentido? Tal y como somos, nos amó. Él no esperó a que tú y yo pudiéramos portarnos bien para amarnos. Así te encontró, decía Rubén y enfatizaba: ¿de dónde me sacó el Señor? Y me amó. No me amó por lo que yo era, me amó a pesar de lo que yo era. Y sigue igual, Edgar. Él nos ama a pesar de lo que somos, Oscar. Jorge, Él no te ama porque tú te esfuerces en más o menos portarte bien. Él nos ama porque es Dios. Él nos ama porque es todo amor, a pesar de lo que nosotros somos. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Necesitamos mantener eso siempre pendiente en nuestros corazones. Ellos no quisieron escuchar, pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque tú, Señor, a pesar de todo, no los abandonaste. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles y el diablo viene y nos acusa por nuestra manera de ser? Y pensamos que eso nos va a estorbar como para que Dios nos bendiga. Y sin embargo, y a pesar de nosotros, Dios extiende su mano y nos bendice. ¿Qué mal estaríamos
Si pensáramos que lo que tenemos, lo que recibimos y lo bien que podamos vivir o que nos vaya, es porque nos portamos bien. Es porque Él es fiel. Es porque Dios es bueno. Es porque Él es misericordioso. No por nosotros. ¿Cómo es que somos nosotros? Bueno, aquí describe Esdras casualmente lo que nosotros somos. Por eso la pregunta inicial del tema, ¿la misma naturaleza? ¿Qué tan iguales somos como aquellos de la época de Esdras? Y estamos hablando de más de 1000 años. ¿Qué diferencia habrá? ¿Hay diferencia? Quizá en la forma de vestir, pero como seres humanos no hay mucha diferencia, hermanos. Si no, mírenlo. Vean, a ver quién se identifica con esto. Dice, va a recordar todo lo que Dios hizo. Ellos, a pesar de que tú los perdonaste, hicieron un becerro de fundición y dijeron, este es nuestro Dios que nos hizo salir de Egipto. Cometieron grandes abominaciones. Y sin embargo tú, versículo 19 del 9, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Siguieron las columnas protegiéndolos. Nos diste tu buen espíritu para enseñarnos y no retiraste tu maná de su boca. Agua les diste de la roca y salieron torrentes de agua. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos y repartiste distritos. Multiplicaste sus hijos como las estrellas. Los hijos vinieron y poseyeron las tierras. Humillaste a sus enemigos. Tomaron las ciudades. Y sin embargo, nuevamente, versículo 26, te provocaron a ira. Se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces tú los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. En todo esto yo veo miren, tan volubles que somos todos. Ahorita estamos arriba, mañana estamos abajo. Ahorita le cantamos al Señor y mañana le reclamamos. Ahorita reconocemos que por su gracia nos perdona y al día siguiente nos importa un cacahuate. Soy pastor y como pastor lo he visto en tantos. Sube y baja. Por eso yo pregunto, ¿hay diferencia con aquellos? ¿Somos de la misma naturaleza? ¿Qué nos hace ser así? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan volubles? ¿Por qué en un momento dado somos como ellos, que estamos dispuestos a cambiar? Estoy hablando de mí, hermano. Y después me doy cuenta que no cambié mucho. Y vuelvo a reconocer, me arrepiento y digo, ahora sí. Y al rato, otra vez. Yo no sé si tú te identifiques con ellos y conmigo también. Mas tú por tu gran misericordia no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. En la carta que escribiera el apóstol Pedro, primera de sus cartas, hay un versículo que también me impresiona cuando yo lo recuerdo y lo leo. Vamos a esa carta, primera de Pedro capítulo 4. Dice desde el principio, por tanto,
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Ármense de este pensamiento para no vivir el tiempo que resta carnalmente, conforme a nuestros deseos pecaminosos, sino que caminemos ahora conforme a la voluntad de Dios. Basta ya. Basta ya. Me impresiona esta expresión. ¿Cómo la entiendes tú? Basta ya. Y creo que muchas veces nosotros tenemos este anhelo de decirnos a nosotros mismos, ya basta, Guillermo. Ya párale. Ya cambia. ¿No te has aburrido de lo feo que eres? Basta ya. Tenemos manera de ser distintos. Ya basta. Pues sí, pastor, pero si usted supiera lo que eso me va a costar, sí, no va a ser fácil tal vez, pero ahora nosotros tenemos ya el Espíritu Santo que nos puede ayudar a decirle a Dios, cámbiame tú. Cuando estamos pecando, cuando estamos haciendo lo que a nosotros queremos y lo que a nosotros nos gusta, ni nos acordamos de esto. Bueno, no nos acordamos ni de Dios. Pero ahí está la palabra que nos está instando, nos está animando para que nosotros podamos reflexionar y decir, ya basta. Como padres, podemos exigírselo a nuestros hijos. Seguramente hay papás que le dicen a sus hijos, ya basta. O como decimos en mexicano actual, ya estuvo. ¿No? Ya. ¿Cuántas veces te he tenido que decir esto, hijo? Y mira, tengo 12 nietas. Y una de esas 12 me lo dijo una de mis 3 hijas. Un día llegó y le dijo a su mamá, mamá, ya me voy a portar bien. Quiero que sepas que yo quiero portarme bien contigo, mamá, pero no sé qué me pasa. Ayúdame, pero yo ya voy a cambiar. No sé qué me pasa, pero yo quiero ser más buena contigo. Cuando mi hija me lo platicó, me conmoví porque ese sentir es el que yo sé que muchas veces nosotros tenemos en relación a Dios. Y hay una lucha continua. Estamos deseando ser mejores para Dios, pero yo sé que así somos todos. Y esto, ¿saben? En la manera en que nosotros repetimos y repetimos nuestras caídas y nuestras faltas. Y viene continuamente el anhelo de decir, ahora sí, ya no, ahora sí. Y si algún pecado lo estás realizando con alguien más, a lo mejor hasta te has puesto de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Ahora sí portémonos bien, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando era joven. Pero me acuerdo, fíjense. Me acuerdo a pesar de todo, porque yo anhelaba cambiar. De veras anhelaba ser diferente. Ciertamente tenemos la misma naturaleza, ciertamente batallamos de igual manera, pero el apóstol Pedro dice, ya no vivamos el tiempo que nos quede en la carne, ya no vivamos el resto que nos queda de vida conforme a lo que siempre nos tira, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los que no tienen a Dios, que andan en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en excesos y abominables
idolatrías. Unos cuantos pecados, nada más. No son todos, no son exhaustivas, no es exhaustiva la lista. La repito, basta ya de andar caminando en lascivias. Esto tiene que ver con lo sexual. ¿Quién sabe por qué pone esto en primer lugar? En concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en excesos, en abominables idolatrías. Nosotros no hemos criticado tanto como en algunas otras iglesias la cerveza y el vino y el tequila porque no estamos para eso. Pero creo que por cuanto no hemos hablado mucho de eso, algunos que no vinieron hoy, no les preocupa cuando están comiendo y cuando están en sus casas echarse sus chelas sin ningún problema. Y bromean con eso. Pero yo he sabido de algunos que no vinieron hoy, quiero pensar, que toman sin ningún problema, al punto de llegar a ponerse alegres o algo más. Basta ya. Basta ya, dice. He visto cómo algunos se parecen tanto a la gente que no tiene a Dios, siendo que ya somos hijos de Dios. Tan parecidos. Festejan igual, no hay ninguna diferencia. A algunos hablan igual. Igual. Aquí hablan diferente, pero en su trabajo hablan igual. No hay diferencia. Me platican que en una ocasión se pusieron de acuerdo para hacer un trabajo aquí y los hermanos que vinieron, como ya no estaban aquí en este recinto, al estar trabajando juntos, pues hablaban como hablan siempre. Y había otros hermanos ahí que decían, oye, ¿es cristiano fulano? ¿Tenemos derecho a pensar que alguien pudiera no ser cristiano por la forma como habla? ¿Existe eso en medio de la iglesia? Festejan igual, toman igual, hablan igual. ¿No hay ninguna diferencia con los que no tienen a Dios? ¿Existirá eso? Bueno, basta ya, dice el apóstol Pedro. Orgías, lascivias, concupiscencias, embriagueces, excesos, abominables, idolatrías. Ay, ¿cómo es posible que después de haber salido de Egipto, de haber cruzado el Mar Rojo, de recibir el maná, de ver cómo salía el agua de la roca, cómo es posible que se atrevieran a hacer un becerro y dijeran, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto? Y entonces cuando yo empezaba a leer esto me sorprendía, decía yo, de plano, man. De plano, no puede ser que sean tan idólatras. Algo así como si tú, ahora cristiano, volvieras a ir a donde venden las imágenes y te compraras una grandota para ponerle sus floreros y sus flores y festejaras el día de San no sé qué y de la Santa no sé cuánto. Sí, tú te ríes y ahorita estás expresando cosas, dices, ay, pastor. Conscientemente quizás tú ya no lo harías. Pero hay idolatría en nuestro corazón de todas maneras. ¿O no hay idolatría? ¿Idolatras a tu esposo? ¿Idolatras a tus hijos? ¿Idolatras a tu esposa? ¿Idolatras tu dinero? ¿Idolatras tu auto? ¿Idolatras tu casa? ¿Idolatras? Basta ya, decía el apóstol Pedro, porque aquí dice idolatrías. Idolatrar es tener algo por encima de Dios. Por encima de Dios. Hace rato hablaba del estudio, por ejemplo. Están tan preocupados que sus hijos tengan papeles y terminen una carrera.
aunque se pierdan en el camino, basta ya. De veras me quedé otra vez sorprendido de la manera como somos, y por eso la pregunta: ¿tenemos la misma naturaleza? ¿Nos comportamos de la misma manera? Dice que después de haber leído el libro de la ley, el pueblo lloró. Y recordaron cuando sus padres fueron soberbios y endurecieron su servir, y no escucharon tus mandamientos. Dice el versículo 17 del 9, no quisieron oír. No quisieron oír, como algunos de nuestros hijos o de sus hijos. Mamá me decía, yo no entiendo cómo eres. Parece de veras que por un oído te entra. Se la saben, ¿verdad? Porque a ustedes también se los dijeron. Por un oído te entra y por otro te sale, quiere decir no se te queda lo que te estoy pidiendo que hagas. Yo creo en la necesidad de la vara. Vara que no usan la mayoría de los papás y de lo que se van a arrepentir o se están arrepintiendo ahora. Pero mis hijos fueron educados así, con vara y a usar la vara también. Y un día una de mis hijas me llamó llorando para decirme, papá, no puedo más. Quiero que sepas que a fulanita hoy le pegué 13 veces. 13. Y por la misma cosa. Y yo no sé si funcione lo que tú nos enseñaste y lo que... Le pregunté algunas cosas. Le dije, hija, ¿cómo lo haces? Es que mira, papá, por ejemplo, ella tiene algo en la mano y de enojada lo tira al suelo. No están aquí, para que no. Ahora, si están aquí, no sé si lo hicieron ellas, pero de la que hablo no están aquí, descansen. Y entonces le digo, levántalo. Y no lo levanta. Y entonces cojo la vara y le digo, levántalo. Yo sé que ustedes no tienen hijos así, pero... Y no lo levanta. Salieron igual a su mamá, digo a su abuelita. Idénticas a Silvia García. Levántalo. Y le daba yo con la vara. Y le digo, ¿será que la sobas con la vara, papá? De veras que le daba ya 2 varazos fuertes. Y le volví a decir, levántalo. Y yo pensé, no me está entendiendo. Entonces yo lo tomaba y se lo ponía en la mano. ¿Y sabes qué hacía? ¿Han visto niños así? Digo que sí, los han visto, de las vecinas, de las comadres. Levántalo. 13 veces tuve que pegarle. Y no sé ya qué hacer, papá. Y me hablaba a mí como papá, pero sobre todo como pastor. Y yo mientras me lo decía, clamaba yo a Dios, Señor, tú eres fiel. Tu palabra no falla. Utiliza la vara y te dará descanso. Si amas a tu hijo desde temprano, corrígelo. Y todo lo que hemos sabido de la Biblia en cuanto a la vara. Pero en la práctica parecía que no estaba funcionando. Y yo le tuve que decir, quizá no muy convencido por las circunstancias y porque son mis nietas y porque le digo, hija, yo nomás te voy a decir algo. Yo creo en la palabra del Señor. No cejes. Esto es, no te rinda. Dios es fiel. Platicamos otras cosas, colgó y me puse a orar. Dije, Señor, ¿qué pasa? Ella está cumpliendo con lo que dice tu palabra. Yo creo que lo está haciendo bien porque está enfrentando la rebeldía abierta y consciente. Pero parece que hay más necedad. No dice que en el muchacho
Si algo hay malo es ¿qué? ¿Qué dice? Ligada al corazón del muchacho la necedad. La necedad quiere decir que lo hago y lo hago porque lo hago. Y termino haciéndolo. No pasó mucho, pasaron como 2 o 3 semanas y me volvió a llamar porque ella vivía lejos, sí. Y me dice, papá, quiero decirte algo. Estoy muy contenta. Finalmente, cuando aumenté a 15, ahora ya le digo, levántalo, y lo levanta a la primera. Yo creo que Dios es fiel, papá, pero no pensé que fuera a resultar. Sí, muchas veces Dios nos prueba. Muchas veces Él quiere ver si de veras creemos y hasta dónde vamos a llevar su palabra en acción. Y ahora le doy gracias porque esa hija es una de las mejores nietas que yo tengo. Sin agraviar las presentes. Nos cuesta trabajo, hermanos, poder cambiar. Nos cuesta trabajo creerle a Dios y esperar con fe en su misericordia. Nos ganan. Los hijos educan a sus papás ahora. Los hijos educan a sus papás ahora, Sandra. ¿Cómo es una educación? Bueno, que tú le impones algo, lo vas llevando y cambia. No, ahora es al revés. Ahora los papás hacen lo que los hijos quieren. Ahora los papás se rinden ante la necedad de sus hijos y no saben qué hacer. Basta ya, dice el apóstol Pedro. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz. Qué pena y qué tristeza me dan los hijos que hacen esto cuando tú les pegas. Y tú sabes que les dolió y les das más duro. Si tienes un hijo así, clama a Dios. No permitas que se endurezca su cerviz. Quiébrale la cerviz. También yo los tuve así. Les digo que heredaron a su mamá. Pero yo nunca, y no sé si aquí estén ahorita, creo que Jonathan, ¿dónde anda? Ahí está. No sé por qué dije Jonathan, coincidió que es el que está aquí. Nunca le di chance que endureciera su cerviz, hermano. Cada vez que él se ponía así, yo lo hacía llorar porque lo hacía llorar. Ya sabrá. Yo no daba chance a que me... Lloras porque lloras, papá. Hasta que de plano ya, papá, ya. Sí, papá, vaya a hacer lo que le dije. Yo le doy gracias a Dios, que puede estar muy traumado, pero es un pastor ahora. Psicológicamente está para mandarse al manicomio, porque el pobre está tan traumado. Me odia tanto por eso, que no saben ustedes ya qué tengo que hacer. Es un odio de su parte, no me ve ni en pintura. Hace 2 o 3 martes se atrevió a hablar delante de la reunión de todos, porque ahora ya pastor ya viene a las reuniones de pastores, y desde antes se le salía. Y ahí en la reunión de pastores dijo, pues yo quiero decirles, pastores, que a mi papá le faltó pegarme. Y yo volteé y dije, ¡ay, hijos! ¿Cuántos martes lo dijiste? Hace 2 o 3, ¿no? Y así es, porque todavía puedo completarlos. Todavía puedo, ¿no, Chucho? ¿Verdad?
¿Pasas? Sí, por eso me lo detuve mejor. Ya se me andaba cayendo. Le faltó a mi papá pegarme, dijo ese cuate. Y de veras, hermanos, que le zurré. Nada más calcula qué tanto te está faltando a ti. No vine a hablarles de la vara. Es una partecita nada más de solución. Todavía tengo 5 minutos, no se preocupen. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho. Hermano, temamos a Dios, porque tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, es verdad. A veces yo me he detenido. ¿Sabes por qué? Me he detenido a no caminar como yo quisiera, a no pecar cuando la tentación, porque todavía yo a los 71 años estoy siendo tentado. Me he detenido, ¿sabes por qué? Porque temo a Dios. Porque yo no quiero que Dios se enoje conmigo. Porque quiero sentir su sonrisa, quiero sentir su amor. Lo he dicho muchas veces, temo a Dios. No quiero provocar a Dios. No quiero que Dios venga y me castigue para que me porte yo bien. Yo quiero estar bien con Dios. Y aunque la tentación pueda ser muy grande, yo digo, Señor, quiero que tú me sonrías, no quiero que te enojes conmigo. Eso es tener temor de Dios. Y yo quiero invitarte a que tú tengas temor de Dios esta tarde. Que anheles, que no haya necesidad de 15 varazos, porque tú has entendido y has tenido una disposición diferente. ¿Qué garantía tenemos? Y con esto cierro. ¿Qué garantía tenemos nosotros ahora? Si la pregunta original del mensaje es ¿la misma naturaleza? Sí, la respuesta es sí, tenemos la misma naturaleza, hermanos. Somos de la misma materia, no ha cambiado el ser humano, aunque la época de Esdras fue hace miles de años. Somos igualitos, pero hay una grandísima diferencia a favor de todos nosotros ahora. Y esto me emociona. Algunos ya están sabiendo cuál es. Una grandísima diferencia que nos tiene que alentar para caminar. La diferencia es que ellos estaban limitados para poder cambiar. A pesar de que estuvieron llorando cuando escucharon el mensaje de tantas horas, ellos no tenían lo que tú y yo ya tenemos. A un Jesucristo que murió por nosotros, que cargó con nuestros pecados y que además nos dio a su Espíritu Santo y su poder para vencer. Ni Esdras, ni Nehemías, ni toda esta multitud de gente que se portaba mal tenían, casi prácticamente tenían esperanza. Pero tú y yo ahora tenemos la bendición de tener al Señor que nos dice, cuando pases por el fuego yo estaré contigo y no te quemarás. Yo puedo ayudarte. Yo puedo, si tú quieres, yo te voy a llenar de mi espíritu. Si tú quieres, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Si tú quieres, yo te voy a ayudar. No lo hagas tú. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando tú tengas algo que te cueste, dile, Señor, yo no puedo. Confiésaselo. No luches. Y ahora sí voy a dejar el mezcal. No lo dejes. No luches. No tienes que escondérselo a tu esposa, que es la borracha. No lo hagas. Solamente dile, Señor, yo no puedo. Pero tú lo puedes hacer en mi vida completamente. Yo no puedo dejar de ser un mal marido, pero tú me puedes cambiar. Por favor, no se atrevan a venir nadie a decirme, es que yo así soy, porque me voy a dar la vuelta y les voy a dar la espalda. Nada de que yo así soy. Como hijos de Dios ahora tenemos, y lo veíamos esta mañana, la capacidad por su espíritu de dejar de ser como somos. Ellos no la tenían. La misma naturaleza, pero ahora redimida por el poder del Señor Jesucristo.
Tenían la paz. Cuando ellos clamaban, Dios los perdonaba, los oía desde el cielo. Tenían la paz y volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. ¿Ven el castigo? Pero cuando estaban ahí dominados, se volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Los soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tu gran misericordia no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Tú y yo tenemos un Dios clemente, un Dios misericordioso, que conoce que somos débiles, que nos ama y que así como somos nos amó. Y si nos amó dándonos a su Hijo, con mayor razón su Espíritu, para que podamos ser mejores para Dios. Tú y yo podemos agradar a Dios. Tú y yo estamos llamados para que Él se sonría con nosotros. Sí se puede, hermanos. Sí podemos, porque Dios es fiel, porque Dios nos ama. Concédenoslo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.